Gloria a nuestro Dios, bendecido y glorificado sea nuestro Rey y Señor Jesucristo. Le damos gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Buenos días, amado hermano, amada hermana, familiares, amigos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo, predicando la palabra de Dios para todos aquellos que deseen abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Hoy es el primer día de la semana, día 8 de junio del 2025. Gloria a Dios, ¿verdad? Ayer era primero, pero ya de repente fue una semana. Estamos estudiando a Romanos capítulo 8, ¿verdad? El primer verso que dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque de los que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, ¿verdad? Para que de la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. El verso 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Aquí yo creo que lo dejamos, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿verdad? Nosotros hablamos el domingo pasado en Cristo Jesús que para la mejor manera de entender este verso 12, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, se refería a que a aquellos que creemos, que pensamos que nuestra fuerza, nuestra salud es la que nos da nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es la que nos da las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? A eso se refiere el hermano Pablo. Venir y decir que cuando nosotros decimos, habemos que decimos, si no trabajo, no como. Si fue mi trabajo que me dio todas estas cosas que yo tengo hoy. Y pues si para eso trabajo y me doy los gustos que quiero, ¿verdad? Son expresiones que nosotros usamos, ¿verdad? Entonces, Pablo eso es lo que nos quiere decir. Que en vez de decir, así que somos deudores a la carne, que es decir, por nuestro propio esfuerzo, es que obtenemos las cosas que nos agradan o nos entristecen, las cosas que no poseemos, ¿verdad? Entonces,
no somos deudores a la carne. Lo que Pablo nos quiere decir es, como también el Corán Sagrado nos incita a siempre ser agradecidos, ¿verdad? Porque explicamos en el domingo pasado que si le placía a Dios tocarnos, nosotros no podríamos levantarnos. Vemos aquí un ejemplo en Daniel, no solo en Daniel, sino en aquellos que el ángel de Dios se hizo manifiesto, ¿verdad? Pero a Daniel viene y dice de que él, en cuanto le habló, él cayó al suelo sin fuerza. Luego lo tocó y dice, y recobré mis fuerzas. A eso se refiere Pablo cuando dice que no somos deudores a la carne. Porque si a Dios le place y nosotros insistimos en el error de decir que es nuestra fuerza, que es nuestra inteligencia, que es nuestra sabiduría, que es la razón por la cual somos ricos o nos volvimos de pobres a ricos, pues estamos equivocados. De allí que el Corán Sagrado siempre nos está amonestando. ¿Habrá alguien que reflexione? Es decir, reflexionar y aceptar que las cosas que nosotros tenemos, si tenemos vida, si no tenemos problemas, si tenemos todo lo que nuestro corazón desea, pues que seamos agradecidos y le digamos gracias, Señor. Por eso se lee, él dice, dad gracia, por gracia, dad gracia. Es decir, que por la misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros aceptamos que lo que recibimos es de parte de Dios por su misericordia. Entonces nuestro corazón se eleva a la oración de agradecimiento, ¿verdad? Diciéndole, gracias por proveernos en nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces el verso 13, que es el que seguiría para la lección de hoy, ¿verdad? Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Esto también lo leímos, pero vamos porque era el final. ¿Verdad? Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros vivimos conforme a la carne, moriremos, porque está escrito. El pago del pecado es muerte, ¿verdad? Y el maestro de Nazaret nos habla y nos dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Cuando el maestro de Nazaret te dice te lleva a la perdición, no se refiere a las diferentes abominaciones que nosotros hacemos o la expresión que usamos nosotros los humanos. Y no has visto a fulanito, ese anda perdido. Es decir, que no se ha aparecido por la casa, ¿verdad? Pero sin embargo, el maestro de Nazaret nos dice, lleva a la perdición, es a la muerte eterna, en la que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, por toda una eternidad sufriendo. Y el Señor nos quiere librar de eso. Simplemente lo que pide el Señor es que nos examinemos a nosotros mismos. Nos examinemos cuál es el fruto que da la carne, ¿verdad? Porque Dios nos permite alegrarnos. Por eso en el primer pacto, Él llamaba, dice, alegraos en las fiestas. O sea, nos permite reír, compartir, alegrarnos, estar alegres, pasar un momento con la familia, ¿verdad? Pero está la otra alegría, que son la de los amigos, que nos llevan a caminos peligrosos, a los caminos en la cual nosotros, con nuestra actuación, con nuestro pensar, con nuestro decir,
quebrantemos los estatutos y mandamientos de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Entonces en el verso 13, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a los requerimientos que Dios pone al hombre en el nuevo pacto. El que quiera, primeramente le da la libertad si quiere creer en Dios, si quiere seguir a Dios o no lo quiere seguir. Venir en pos de mí, o sea, seguir a escuchar los consejos que el maestro dejó en los evangelios. El que quiera venir en pos de mí. Por eso el maestro viene y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque esa es la manera que nosotros vamos a mostrar el amor de Dios. Que nos examinemos de continuo nuestra mente, nuestro corazón. Por eso dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Cuando Él nos dice con toda tu mente es porque en la mente premedita las acciones, ¿verdad? Nace en el corazón, pero la mente las premedita para cristalizarla y convertirse en pecado. Entonces, el Señor viene y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a eso es lo que se refiere el verso 13, ¿verdad? Sí, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, dice el verso 13. Mas si por el Espíritu mortificáis la carne, ¿verdad? Entonces, el requerimiento del Señor es negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos, negarnos. Si yo venía y me sentía, ¿verdad?, que yo era dado a la lascivia, ¿verdad? El decir que creía que mientras más mujeres yo amancillara y yo me acostara con ellas, ¿verdad?, en relaciones sexuales, más hombre yo era, más hombre me sentía, más orgulloso, mejor dicho, ¿verdad? Pero, sin embargo, para yo poder abrazar la esperanza, tengo que negar ese deseo. ¿Por qué razón? Porque Dios es puro y lo que me está ofreciendo Él es la purificación de mi cuerpo a través de su Santo Espíritu, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, entonces se cumple la profecía de Joel, del profeta Joel, y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, entonces nacemos a la nueva criatura, la criatura espiritual, la criatura que solamente puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y el maestro de Nazaret nos dice que Dios es espíritu y que como en la carne no podríamos honrarlo, pero sí podemos honrarlo en el espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la nueva persona, la nueva criatura, la criatura espiritual, la criatura que se comunica con Dios, la criatura que oye la voz de Dios. Por eso cuando leemos en la Torah, teniendo ojos no verán, no se refiere a la persona que normal, que tiene vista, ¿verdad? Sino que se refiere que teniendo ojos no verán, es decir, teniendo el ojo no verán que la Escritura le está diciendo, mira, esto es así. Entonces, no verán porque no han nacido de nuevo.
no tienen el ojo espiritual que nosotros los cristianos necesitamos para caminar en la presencia de Dios. Teniendo oídos, no oirán. No se refiere a la persona normal que oye todos los ruidos y todas las palabras, que las conversaciones que otros hacen, sino el oído espiritual, el que oye la voz de Dios, el que entiende, la mente espiritual que entiende. Por eso dice Pablo, si el espíritu no te redarguye, paz tienes para con Dios. Entonces, el oído espiritual para oír los consejos, ¿verdad? Los consejos que otros nos dan, ¿verdad? No, para nuestro bienestar, ¿verdad? Sino que teniendo los consejos de Dios también, ¿verdad? Que nos dice, nos habla la palabra. Entonces, somos una nueva criatura. Por eso dice el verso 13, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos haciendo un voto, un compromiso mío y Dios. Mío porque Dios me promete que no sufriré, que me librará del sufrimiento y enjugará toda lágrima. Y lo más importante es reconocer a Dios en mi vida. De esa manera honro a mis padres, aunque ya no están, pero los honro porque ellos me enseñaron a buscar de Dios, a saber que todas las cosas que yo hiciera, hablara, pensara, que Dios oye, que Dios escucha. Y nos enseñaban a tener temor de Dios, nuestros padres. Entonces, mortificamos a la carne es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Para qué? Para honrar nuestro pacto. Porque no puedo tener un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Porque el maestro nos dice que al final no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y al otro lo aborreceremos. Porque la carne nos va a guiar donde nos haga sentir bien. Entonces el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ah? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este es el cumplimiento de una profecía. Mi hijo eres tú, oh Israel, mi hijo eres tú, oh Jacob, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? El maestro de Nazaret, Samuel, acostá a Molina que se está durmiendo. El maestro, póngale la cuellera. El maestro de Nazaret, ¿verdad? ¿Cómo que no estamos leyendo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el maestro de Nazaret, esto es el cumplimiento de la profecía. La profecía que se lee, yo creo que es en Oseas, el profeta Oseas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Entonces decía que el maestro, por eso al maestro le dice, este es mi hijo amado, el cual tengo contentamiento. La expresión que nosotros usamos es de que la divinidad del Señor Jesús se basa en que le hizo, que concibió
por el Espíritu Santo. Cuando nosotros llamamos concebir, es decir que tenemos un Padre, ¿verdad? Y concibió hijo y el Padre fulano. Así decimos en el mundo, ¿verdad? En el humano. En la vida espiritual, ¿verdad? El Señor viene y da una profecía. Cuando le dice, Jehová me reprenda, yo siempre digo que después del holocausto, es decir, todo el sufrimiento que los hermanos judíos pasaron, se cumplieron las diferentes profecías referente al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, cuando nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, bien, vemos primero la profecía. Mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel, yo te he engendrado hoy. Cuando nosotros leemos eso, ¿verdad? Y luego el ofrecimiento de la misericordia de Dios de abrazar el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, la nueva criatura, porque Él nos enseña a que en la carne no podemos servirlo, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y al aceptarlo, ya está en la voluntad de nosotros si lo queremos hacer, ¿verdad? Para que se cumpla lo que está escrito en el libro de los Salmos, que dice, y tu pueblo se entregará de buena voluntad en el día de tu poder y tu hermosura. Entonces nosotros venimos y luego la conversación que tiene Nicodemo, ¿verdad? Un doctor de la ley, llega al maestro y le hace la pregunta, ¿qué es menester para yo obtener la vida eterna? Entonces el maestro le da la respuesta y le dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no verás el reino de Dios. Entonces, para que nosotros podamos estar en la promesa del nuevo pacto, como lo tuvo Israel en la promesa del primer pacto, ¿verdad? Si se mantenían, si vivían en los mandamientos, si los ponían por obra los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios, entonces obtenía el pueblo de Israel las bendiciones, ¿verdad? Y las maldiciones, pues, se alejaban de ellos, ¿verdad? Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que primeramente el Señor nos enseña a que tenemos que renacer de nuevo. De ahí que Nicodemo le dijo al maestro, ¿cómo puede un hombre de 80 años volver al vientre de la matriz, al vientre de la madre? Entonces, él cuando dijo del agua y del espíritu. Entonces, como ya somos una nueva criatura, una criatura diferente al concepto de la criatura carnal, es decir, la criatura humana, entonces ya es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El maestro de Nazaret nos enseña que Dios es espíritu. Y la única manera de poder adorar a Dios es viviendo en el espíritu, poniendo por obra los frutos espirituales, que son lo opuesto a los frutos de la carne, ¿verdad? Entonces viene y nos dice en los profetas, primeramente nos dice el Señor, que donde te dijeren que tú no eres pueblo del Eterno, ahí serás reconocido como hijo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, eso está en las promesas, en los profetas. Luego Juan viene y dice, a los suyos vino, los suyos
Jehová me reprenda. Juan viene y dice, refiriéndose a la cronología de la presencia de Dios, ¿verdad? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hemos dicho que el verbo es la palabra, que solo leemos en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, luego viene y dice, a los suyos vino. No, en el mundo estaba, las cosas por él, las cosas todas fueron hechas por él, y nada de lo que hoy vemos, todo lo que hoy vemos fueron creadas por él, algo así, ¿verdad? Pero la concentración es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En este caso, lo primero era las ovejas perdidas de Israel, que el maestro había dicho, cuando la mujer sirofenicia o la moza le gritaba, ten misericordia de mí, y luego el Señor lo intercedieron los apóstoles y le dijeron, atiéndela porque da voz detrás de nosotros. Y el Señor respondió, no, porque yo soy enviado a las ovejas, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, al pueblo de Israel. Solo para el pueblo de Israel. Pero el maestro, como era obligatorio que los padres, ¿verdad?, enseñaran los mandamientos a los hijos, ¿verdad?, el maestro se acordó de la profecía que dice, y te pondré a hacerlo con otro pueblo que no es mi pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor se acordó de eso. Jehová me reprenda, yo solo estoy diciendo, ¿verdad? No que él, pero eso Jehová me reprenda. Entonces él dijo, solo a las ovejas perdidas de Israel, pero se acordó de esa profecía, que a donde te pondré a hacerlo con otro pueblo que no es mi pueblo, y a donde te dijeren, no eres pueblo de Dios, ahí serás reconocido hijo del Altísimo. Esa expresión se cumplió cuando comenzó la persecución de los cristianos después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Y los sacerdotes, los concilios de ancianos se empecinaron en venir y perseguir a la congregación, ¿verdad?, a la iglesia de Dios, ¿verdad? Mas no entendieron la profecía y mataron a algunos de los apóstoles, al maestro de Nazaret, ¿verdad? Pero lo que se lee aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí que Pablo viene y nos dice, pues si ya somos hijos, pues también somos herederos, ¿verdad? Entonces, coherederos con el pueblo, porque las promesas son para Israel, pero al despreciarla a Israel, entonces nosotros los gentiles las tomamos. De ahí que él nos dice, no os dejaré solo. El mundo no os dejaré solo. El espíritu que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis, porque vive en vosotros, él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 13, pues dice, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu, no, el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. De ahí que el maestro dice, no os dejaré solo.
el Espíritu Santo que el mundo no conoce, más vosotros le conocéis porque vive en vosotros. Él os guiará a toda verdad. Y para nosotros poder ser copartícipes del nuevo pacto, ¿verdad? Porque primeramente el segundo pacto es para el pueblo de Israel. Por eso se leen los profetas que dice el Maestro, el Eterno. He aquí un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres y no vivieron en ello. El nuevo pacto yo transformaré vuestro corazón de piedra en corazón de carne y escribiré mis leyes y estatutos en vuestros corazones. Es decir, ahora iba a ser por medio del sentir. Si nuestro sentir hacia las cosas de Dios son sinceras, si nuestro sentir hacia el Eterno, el amor a sus mandamientos o entender todo lo que Él sufrió por darme la oportunidad de abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos. ¿Ven? Entonces todo eso Él no se hubiera podido hacer sino por medio del Espíritu de Dios. El permanecer en la presencia de Dios. De ahí que Dios, el Eterno, consideró Adonai Elohim Shabbat Alá, Jehová, consideró que el hombre sin su presencia no podría sostenerse. No podría sostenerse delante de su presencia. Y de entonces nos ungió, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ve? Entonces, como ya somos nueva criatura, la criatura espiritual, entonces el Eterno, en su inmensa misericordia, nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ve? Nos constituimos hijos. ¿Por qué? Por la profecía, repitiendo, ¿verdad? Mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel. Yo te he engendrado hoy. Aleluya. Y ese nacimiento es cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y en ese mismo instante somos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El verso 15, gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El verso 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual aclamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? No lo sé. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Cuál era ese espíritu de servidumbre? No habéis recibido el espíritu de servidumbre. El espíritu de servidumbre es zancudo. El espíritu de servidumbre es cuando se ofrecía, tenía que sacrificarse un animal, ¿verdad? Y ese animal, para poderlo sacrificar, llevaba trabajo. Tenía que lavar yo, como pecador, llevaba al sacerdote lo que la ley me decía, un cordero, una vaca, un palomino, un carnero, ¿verdad? Entonces, no habéis tenido el espíritu de servidumbre. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos en pecado, nosotros servimos al pecado. Si nosotros, y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, yo
le fui infiel a mi esposa. Y viví cierto tiempo en esa manera de vivir, de adulterio. Entonces, yo soy siervo del pecado porque continúo haciendo las cosas de adulterio, transgrediendo la ley del adúltero. Entonces me convierto en siervo del pecado. No soy libre. De ahí que el maestro nos dice, si el Hijo nos libertare, no seréis verdaderamente libre. Porque mientras nosotros estamos en el pecado, nosotros somos siervos del pecado y estamos bajo servidumbre. ¿Por qué? Porque el que sirve a los amos, las acciones se llaman servidumbre, es decir, ponerle todas las necesidades, lo que el amo necesita. Así también nosotros, mientras nosotros no venimos a discernir entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada, entonces nos convertimos en siervos del pecado. Y mientras cometamos el pecado, estaremos bajo servidumbre, haciendo lo que agrada a la carne y no lo que agrada a Dios. Entonces, el verso, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Cuál es esa razón, ese temor? El temor es el instinto que el espíritu de nosotros siente cuando viene una acción de peligro. Por ejemplo, tenemos temor si vamos caminando por un lugar que es muy alto y la distancia entre nosotros y el piso es un poco alto, y entonces caminamos con miedo. ¿Y saben por qué? Porque el espíritu percibe que si nos damos esa caída y nosotros perdemos la vida ahí, no hay ninguna esperanza para nosotros. Por eso dice, si estáis porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Habemos algunos de nosotros lavados en la sangre de Cristo, que con nuestros labios profesamos que confiamos en Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. De ahí que el Señor nos dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal, no tiene por qué temer. Porque Pablo dice, sea que viva, tengo que vivir en la presencia de Dios. Y si muero, en victoria, ¿verdad? Y si muero en victoria, pues también estaré en la presencia de Dios. De ahí que Pablo viene y dice de que el vivir en Cristo y el morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué si morimos en Cristo es ganancia? Porque solo esperaremos en la justicia del Eterno, nuestro Dios. Y como Él es un Dios justo, como Él es un juez justo, Él nos hará escuchar y que se cumpla aquella escritura que se lee en los Salmos. Aquellas palabras que nos enseñó el maestro en la parábola que dice, venid benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor, aleluya. Y luego nos dice el Espíritu de Dios a través de su palabra en los Salmos. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Aleluya. Gloria a nuestro Dios.
Entonces el verso 15, pues ya no tenemos que tener ese espíritu de temor. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, no tengo por qué tener miedo de salir a la calle. Porque si soy una nueva criatura y lleno del Espíritu de Dios, y la palabra me dice que Él enviará a su ángel en las bendiciones. Él enviará a su ángel por un camino vendrán a ti y huirán de ti por 10 caminos. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová irá delante de ti para guardar tu frontal y tu retaguardia, se lee en Éxodos. Aleluya. Entonces, el verso 15, ya no estáis porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Nosotros los gentiles hemos recibido el espíritu de adopción, es decir, que la palabra, las promesas eran para el pueblo judío, para el pueblo de los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel. Para ellos eran las promesas. Para nosotros los gentiles fuimos adoptados, como cuando, igualito como nosotros los humanos hacemos, cuando el padre y la madre de un niño que quedó niño, o las mujeres que desprecian a los niños y los dan en adopción, entonces lo tomamos como que si fueran nuestros. Entonces, asimismo, la promesa es para Israel, pero nosotros que voluntariamente hemos abrazado el segundo pacto, confiando en la misericordia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, el eterno Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel, el compasivo, el misericordioso, el piadoso, el sabio. Nuestro Dios, hemos sido adoptados, hemos sido injertos en la rama natural, en el árbol natural, que es la descendencia de el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, y nosotros hemos sido injertos, es decir, que lo mismo que Dios quería para Israel, las bendiciones, caminando en sus estatutos y sus mandamientos, Dios a nosotros los gentiles nos dice, yo te la voy a dar. Así como nosotros agarramos un hijo que no es de nosotros y que su padre murió, su madre murió o no es querido, entonces nosotros lo agarramos para nosotros. Lo tomamos para nosotros y le damos igual, como que si fuera nuestro hijo, nuestra hija. Gloria a Dios, ¿verdad? Así mismo como cuando nosotros nos recasamos y encontramos a una madre que tiene hijos, pero nosotros lo hacemos como nuestro, ¿verdad? Entonces, de ahí que Pablo nos advierte y nos dice, tenéis cuidado, algo así, no recuerdo, pero sí, tenéis cuidado, porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco a vosotros os perdonará, que sois injertos. Algo así dice Pablo, ¿verdad? Dándonos a entender de que si ya nos llamamos cristianos y que Dios, pues que Dios se agrada, no. Las promesas las siguen siendo para Israel. No nos confundamos. Las promesas siguen siendo para Israel, ¿verdad?
Por eso dice, y el Señor le habla a Israel dice primero y le dice, el que quiera venir en pos de mí. O sea, puede el judío moderno de hoy creer o no creer, ¿verdad? Pero nosotros, lo que ya hemos hecho el pacto con Dios, el nuevo pacto, el mismo pacto que hizo Israel a través de la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios, nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, excepto que en vez de circuncidarnos, nosotros creemos y lo aceptamos. Y sabemos que al aceptarlo debemos de vivir y poner por obra los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios y vivir en ellos. A Dios sea la gloria. El verso 16. Entonces, el verso 15, vamos a ver. Para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. No sé qué significará Abba en hebreo, ¿verdad? Pero vamos a decir, hemos recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos gloria a Dios. Bendito sea nuestro Redentor, ¿verdad? Nosotros. El verso 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio. ¿Cómo da el Espíritu testimonio que somos hijos de Dios? Cuando nos redarguye, cuando nos deja saber que hemos pecado contra Dios y entonces debemos de usar la herramienta del nuevo pacto que es el arrepentimiento. ¿Ven? Entonces, por eso dice, el mismo Espíritu da testimonio. Vamos a tomar ahora las palabras del Maestro de Nazaret, cuando le dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Asimismo, en el verso 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía del profeta Joel solamente se va a cumplir cuando nosotros hagamos el pacto, aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, creyendo que Él es el Mesías, creyendo que Él resucitó de los muertos. Y al creer eso, entonces el Espíritu nos da testimonio que de la misma manera nosotros seríamos levantados para dar cuentas, como dice el Corán Sagrado, para rendir cuentas, es decir, cuál fue la intención de nuestro corazón todos los días de nuestra vida que Dios nos permitió en la tierra. Así es que el verso 16 dice, Él da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Porque Juan nos lo dice, los que creyeron y le aceptaron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. El verso 17, y si hijos, también herederos. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero si hijos, también herederos. Al hacernos hijos, ¿verdad? El padre que tiene es rico, ¿verdad? Pero excepto que nuestro Padre celestial, ¿verdad? Es rico en amor, es rico en misericordia, porque dice, no te pagaré más, cuando pecares contra mí no me enojaré, antes te rodearé con misericordia.
eso no quiere decir que el día del rendimiento de cuenta Dios nos va a pedir cuenta. Eso no quiere decir de que porque ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, yo iré por el mundo y haré todo lo que quiera porque ya soy salvo. No, somos salvos en esperanza. A nosotros nos han guiado los guías espirituales erróneamente. Nos han hecho confiar y creer que ya aceptando a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, ya no tengo por qué preocuparme, ya soy salvo, ya obtengo la vida eterna. No, porque cuando el maestro viene dicho, a la verdad, la carne es débil, mas el espíritu presto, no me te está diciendo que bueno, o como nosotros decimos, el Señor sabe que somos humanos, porque Él vino, que se hizo humano, ya sabe que somos débiles. Esa es una excusa. No, de ninguna manera. Lo que quiere decir el verso 17 es si hijos también herederos de Dios. Pero vamos a tratar de entender si hijos también herederos. Se repite 2 veces. ¿A qué se refiere la primera palabra herederos? Se refiere a la promesa que Dios hizo a Abraham. A tu descendencia daré la tierra en que tú estás. Entonces le está dando un premio, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Israel: si pusieres y vivieres en mis mandamientos, bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu campo, bendito el fruto de tu canastillo, bendito el fruto de tu vientre. Si tu enemigo viniere por un camino, saldrán contra ti, y huirán, y por 10 caminos huirán delante de ti. Entonces, herederos de esa promesa, de las bendiciones de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios, ¿verdad? Era eso, las cosas materiales que le había ofrecido a Abraham. Pero luego leemos, si hijos también herederos. Y luego herederos de Dios. Herederos de Dios. ¿Cuál es la herencia que hemos recibido de Dios? Su Santo Espíritu. La profecía que leemos en el profeta Joel no se la dio a Abraham. A Abraham le dijo: la tierra en que está yo se la daré a tu simiente, y en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. La promesa de la bendición. Pero cuando Pablo escribe y dice herederos de Dios, se refiere a su Santo Espíritu. Oh, mi alma te alaba y te bendice, te glorifica. A su Santo Espíritu. Y después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego vuelve a decir: y donde te dijeren no eres pueblo de Dios, ahí serás reconocido hijo del Altísimo. Aleluya, gloria a nuestro Rey y Señor, a su nombre gloria. Entonces vemos las 2 palabras, y en el lenguaje castellano están las palabras sinónimas, que se escriben iguales pero tienen diferentes significados. Aquí en este caso tenemos herederos y herederos. ¿Ya?
tienen en el lenguaje, las palabras sinónimas son las que tienen, no, sinónimas son iguales, tienen igual, algo así, ¿verdad? Está la ley las antónimas o parónimas, es que se escriben iguales, pero tienen diferentes significados. El otro día, el próximo domingo, voy a indagarme para dejarles saber, ¿verdad? Entonces, herederos de Dios es cuando se cumple sobre nosotros la profecía de Joel profeta. Y después de aquellos días, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, herederos de Dios. ¿Cuál es la herencia que Dios nos da? Vivir por toda una eternidad como Él vive, a su lado, mirándolo. Esa es la herencia que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Y cuando nos dice coherederos de Cristo, coherederos, es decir, participante de lo mismo, ¿verdad? Como el Maestro de Nazaret, el Eterno, se hizo humano, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a coheredar las cosas que Dios le dio al Maestro. Por eso, todas las cosas que mi Padre me ha dado. ¿Qué le dio al Maestro? El poder de sanar a los enfermos, el poder de reprender a los espíritus inmundos, el poder de sanar. Somos coherederos de ese poder que habitaba en el Señor. Y el Maestro lo dice: yo doy nadie me quita mi vida, yo la doy porque poder tengo para volverla a tomar. Entonces somos coherederos porque Dios el Maestro de Nazaret, cuando leemos en Lucas capítulo 10, eso, y le dio potestad, le dio poder. Entonces somos coherederos. Y luego el Maestro nos dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice el Santo de Israel, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Esa es la coherencia que nosotros recibimos, para que donde el Maestro esté, también nosotros estemos, excepto cuando el Maestro esté sentado en el trono, porque a Él le pertenece por eternidad en eternidad, y nosotros no podríamos nunca llegar a sentarnos a contaminar, aunque estaremos limpios, pero la potestad única le pertenece al Eterno, su lugar santo, su lugar santísimo, que solamente Él puede estar allí. Nosotros recibimos su misericordia, su amor, al permitirnos contemplar la manera que es Él, sin morir, porque le dijo a Moisés: nadie puede ver mi rostro y vivirá. No hay hombre que mire mi rostro y viva. Pero como ya somos coherederos con el Maestro, entonces le miraremos cara a cara. ¿Ves? Gloria a nuestro Dios, aleluya. Entonces, coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él. Si empero, es decir, si nosotros estamos dispuestos a llevar el sufrimiento, los desprecios, los golpes, el ser despreciado por la sociedad humana, ¿verdad? Por eso Él viene y dice, siempre va allí el que nosotros debemos de hacer el voto
para con Dios, ¿verdad? Aceptándolo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces Él viene y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego viene y dice, tome su cruz y sígame. Aleluya. Que es lo que nos dice Pablo aquí. Sí, empero y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo nosotros seremos glorificados con el Maestro? No es que nos vamos a sentar en su trono, que el Eterno dice, y otro trono fue que leemos en Apocalipsis, y fue traído otro, y miré a un trono blanco, y en él sentado un anciano de días. Y luego otro trono fue traído y puesto al lado del anciano de días. ¿Verdad? No es que vamos a estar ahí porque es el lugar que le pertenece al Señor, pero dice, pero para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es esa glorificación que nosotros tenemos? ¿Dónde está y dónde se lee? Se lee en el momento en que los hermanos católicos llaman buen ladrón, ¿verdad? Que salió en defensa del Maestro. Primero aceptó que su castigo era ese. Luego reprende al mal ladrón que le dice, ni aún así temes a Dios, estando en la misma condenación. O sea, cuando le dice eso, estando en la misma, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, ahí está diciéndole, reconociendo que Jesucristo era Dios. A la verdad, nosotros merecemos esto por nuestros hechos. Luego defiende al Maestro, mas ningún mal ha hecho. Y luego se dirige al Maestro y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios. Entonces, dice, padecemos juntamente, el verso 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, sí, empero padecemos con Él. Es decir, que cuando en el primer pacto nos enviaba el mandamiento a aborrecer a nuestros enemigos, en el nuevo pacto nos manda a amarlo. Y por eso es que nos dice Pablo, juntamente padecemos con Él. Padecer con Él es totalmente como el Maestro te lo dice, si a mí me ha aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Y el Maestro les dijo, y algunos los meterán en la cárcel, a otros los matarán. ¿Verdad? Pero dice, empero padecemos, si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Verdad? Entonces, dijimos que siempre padecemos coherederos porque el Señor pues nos hace partícipe de su bondad, de su misericordia para con nosotros, ¿verdad? Por eso viene y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Aleluya. Entonces luego tenemos el verso 18. Entonces seamos glorificados con Él. La glorificación, ¿dónde está? Que estamos hablando entonces la glorificación que nosotros tendremos cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo reconoce como su rey. El Maestro le respondió, de cierto
de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Entonces, nosotros somos coherederos de esa promesa, ¿verdad? Porque el Señor viene y dice que iba a preparar lugar para que donde Él estuviera, nosotros también estemos. Porque todas las cosas las recibí de mi Padre, ¿ven? Entonces todo lo que recibió de Él, de Dios como humano, también Él nos las comparte y nos hace coheredero. Y la única manera para alcanzar esa promesa es si usamos honramos nuestro pacto. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu sufrimiento. No te está diciendo a vos que te va a hacer millonario de la noche a la mañana. No te está diciendo a vos que eres pobre, que te vas a enriquecer. Toma tu cruz, es decir, eres pobre, pues el Corán Sagrado nos enseña a que seamos agradecidos. El maestro también nos enseña que seamos agradecidos, que aunque nosotros miremos que otros tienen bienes en abundancia, otros que tienen bienes no tanto con los que tienen en abundancia, y nosotros que no tenemos nada. El maestro nos enseña que sí tenemos mucho, la vida. De ahí que él nos dice, la vida es más que el alimento, más que el vestido. Entonces nosotros suframos los desprecios, suframos las ofensas, suframos los golpes que algunos nos darán, porque nos querrán decir que neguemos a Dios. Entonces, el Señor le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. De ahí que el maestro viene y la parábola nos dice, venid benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor. De ahí que el maestro, cuando seremos glorificados, ¿por qué? Porque ya veremos a Dios tal como es. Por eso le dijo a la mujer, no me toques porque no he sabido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos, subo a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, con esas palabras que Él nos dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios, esas palabras nos hacen coherederos en Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica y te da gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. El 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque lo que nosotros en este mundo padecemos, a veces nosotros enojados preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me sucedió esto? Tal vez un padre que su hijo murió, joven o niño, ¿dónde está Dios? O cuando estamos enfermos y no tenemos sanidad y decimos, ¿dónde está Dios? O cuando vemos en las noticias como un hombre u hombres desgraciados, ¿verdad? Sin gracia, ¿verdad? Sin temor de Dios, vienen y matan niños inocentes o van a su prójimo que está confiando en su casa y de repente llegaron y le quitaron la vida. Entonces, él que está dolido,
El inconverso, el que desprecia las cosas de Dios o el que duda de las cosas de Dios, pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? No es que Dios lo permita, es la misma sentimiento pecaminoso del hombre que lleva a hacer esas cosas. Y a nosotros venir a murmurar y preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió Dios esas cosas? No, a las personas que nos suceden las cosas son las mismas cosas que nosotros mismos hemos venido acumulando. Nosotros mismos, las maldiciones que nosotros mismos hemos venido acumulando. Por eso, si las bendiciones dice, bendito serás al entrar, bendito vas a salir, y las maldiciones te dicen a vos, maldito serás al entrar, al salir, y todo lo que hagamos. Estamos bajo la maldición, mientras nosotros no venimos a ampararnos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Siempre, todas las cosas. Por eso es que dice Pablo, hay algunos que tomamos en poco el nombre de Dios. Y dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y esa expresión, lo que el hombre sembrara, eso segará, se lee en los profetas que viene y dice el Señor. 100 años que viviere el pecador, de 100 años será maldito. O sea, todas las cosas que nosotros recibimos malas, pues es por causa de nuestro pecado. Pero para nosotros, los que hemos abrazado el pacto, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, cuando nos suceden cosas, que no nos asombremos. ¿Por qué? Porque la respuesta está al principio del libro. Cuando el pueblo de Israel vino a Moisés y le preguntó, ¿por qué no suceden estas cosas? Y Moisés les respondió, para probar vuestro corazón, si andarías en los mandamientos y estatutos de Jehová vuestro Dios. Entonces nosotros vamos a ser probados. Si nuestro pacto que hicimos, si el compromiso que hicimos con Dios, al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, es puro, es limpio, es sincero. Porque en la palabra leemos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo. Entonces, cuando nosotros como cristianos nos vienen cosas, nos vienen enfermedades, y clamamos a Dios y no sucede, ¿qué dicen los primeros, los guías espirituales tuyos, de los lavados en Cristo? El diablo. Eso es mentira. Es la palabra que está hablada. Es la palabra que ya te dijo a vos, que el maestro viene y dice, yo no pongo día, hora, tiempo a mi palabra. Solo sé que va a cumplirse. La palabra que yo hablo no vuelve a mí vacía, antes hará por lo que fue mandada. Gloria a nuestro Dios. Entonces, el hecho que nosotros suframos siendo lavados en la sangre de Cristo, no quiere decir que es el diablo. Sí, el diablo te va a decir, mira, ¿dónde está tu Dios? No eras vos el que tenía la confianza en Dios, mira cómo te tiene, estás enfermo, le clamás y no te escuchan. ¿Dónde está Dios que no te escucha? Y mira, vos estás
vos estás enfermo ahí tirado en la cama. Entonces se va a apocar nuestras vidas o nuestros corazones. De ninguna manera. Miremos a Pablo, qué es lo que nos dice. ¿Qué nos dice Pablo en sus escritos? He aquí que tenía un aguijón en mi carne. Cuando hablamos un aguijón en mi carne, tenía que ser alguna enfermedad. Y Pablo sigue diciendo y dice, le he orado al Señor que me sane. Pero él me respondió, bástete mi gracia. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros como lavados en la sangre de Cristo padecemos, somos llamados a llevar sobre nuestros hombros el sacrificio de Cristo. De ahí que te dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, toma tu sufrimiento y sígueme. Y luego el maestro de Nazaret te dice, confiad que yo he vencido. Aleluya. Así que lejos de yo apocarme de que estoy enfermo y Dios no me escucha, entonces, ¿cuál fue la razón de que yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal? Me pongo triste porque soy pobre, porque el Dios dice, y os enriqueceré. La pregunta es, ¿enriquecimiento intelectual o enriquecimiento material? Ciertamente primero viene el enriquecimiento espiritual. Porque decir soy bachiller y no conocer a Dios, soy un analfabeto. Y siendo analfabeto y conozco de Dios, soy sabio. Siendo un bachiller y yo negando la existencia de Dios, soy un analfabeto. Y yo siendo analfabeto y reconozco a Dios, soy un sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. De allí que, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo, porque dice el 17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, así empero padecemos juntamente con Él. Es decir, que cuando estamos enfermos, cuando tenemos algo, simplemente digamos, Señor, hágase tu voluntad. Y así no pecaremos contra Dios y seremos victoriosos en Cristo Jesús. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo vamos a ser glorificados con el Maestro? Él nos lo dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté, también vosotros también estéis. Es decir, también yo creo que a las mujeres no me toquéis porque no he sido glorificado por mi Padre. Algo así, ¿verdad? Entonces, el verso 18, faltan ya, el verso 18 dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Aleluya, y ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Dice porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Para terminar, ¿dónde se plasma ese verso? En la comparación
Vemos aquí el rico y Lázaro, en la parábola del rico y Lázaro. Vemos aquí que el rico estaba en lo suyo y comía y bebía y Lázaro le estiraba la mano y el rico, en vez de darle un pedazo de carne o pan a Lázaro, venía y se lo tiraba a los perros. Y al final dice la palabra, murió el rico y murió Lázaro. El rico estaba en el infierno, siendo atormentado. Lázaro estaba en el seno de Abraham, es decir, las promesas de Dios, al lado de Dios. Y entonces le dijo el rico a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y me la ponga en la lengua. Y le dijo, mira, le dice, vos recibiste tus bienes en la tierra y te gozaste. Por cuanto no pusiste a Dios, agradeciéndole a Dios, ahora estás allí. Y Lázaro recibió nada, pero vos eres atormentado y Lázaro hoy es consolado, para que se cumple en lo que se lee en los profetas, en Apocalipsis, y el Señor enjugará toda lágrima. De ahí las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que sufren por causa de la justicia. Y así la bienaventuranza, gloria a Dios. Entonces, he allí que el verso 18 nos dice que el verso 18 nos dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Entonces vemos, el Señor nos muestra en el Corán sagrado, también nos plasma lo que es estar en el cielo, ¿verdad? Dice que estaremos recostados a la orilla de aguas cristalinas, en divanes, es decir, divanes me imagino que debe ser lo que nosotros llamamos cherlón, o sea, la silla esa que ponemos a la orilla de la piscina, ¿verdad? Entonces dice que y vendrán y se le han servido y beberán, dice, una bebida, un vino, es que no hay palabras para lo que esperamos, los que es verdad, que cumplamos aquella palabra que dijo el Maestro, benditos de mi Padre, ¿verdad? Es triste que aún habiendo sido lavados en la sangre de Cristo, algunos de nosotros que no supimos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba, ¿verdad? Y después de haber hecho el pacto con Dios, nosotros venimos y vivimos una vida desenfrenada, creyendo que Dios la gente, los congregados no nos veían, pero Dios, el ojo de Dios sí nos miraba, y haciendo toda clase de abominaciones, tomando el nombre de Dios en poco, burlándonos de las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso es que viene el verso 18, que no es ni comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Venid, benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor. Paz a vosotros, soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Hoy hemos estudiado Romanos capítulo 8, siguiendo estudiando, ¿verdad? Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La paz del Señor que sea con vosotros este primer día de la semana.
Damos gracias a Dios por todas las bondades con que se manifestó para con nosotros la semana que pasó. Hoy es 8 de junio del 2025. Ahora que recuerdo 8 de junio, yo recuerdo, vino a mi memoria, gloria a Dios, que el 8 de junio de 1979, el Eterno me sacó de mi país natal, Nicaragua, para no mirar la guerra. Toda la angustia y el dolor que mis hermanos nicaragüenses vivieron en el año de 1979. Para ese tiempo yo tenía 21 años. A mis 17 años había aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y siempre leía las Escrituras y yo queriendo saber cuándo con exactitud iba a comenzar la guerra, ¿verdad? Yo buscaba, pero leía y siempre que leía el Señor me mostraba todo lo que iba a pasar los hermanos nicaragüenses para esos tiempos. Pero luego me decía Él, y vos no vas a estar en medio de estas cosas. Aleluya. Y hace 40 y pico de años, ¿verdad? Ya puedo decir como los hermanos cubanos, ya tengo más de 40 años que dejé mi país. Pues esas son las misericordias de nuestro Dios, ¿verdad? Para los fieles. Y si el Señor nos da las cosas en este mundo, imagínate que las cosas que están encerradas en esperanza, que nos los dará el Eterno. Si diligentemente ponemos por obra los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios y vivimos en ellos, ¿verdad? Así es que le damos gracias al Señor nuestro Dios por su bondad y por su misericordia para con nosotros. En Cristo Jesús. Que el Dios de bondad y misericordia me les conceda las peticiones de sus corazones durante esta nueva semana. Y siempre le digo al Señor, si en este día y durante esta semana pasase a su presencia, le ruego siempre que tenga misericordia de mí. Y le ruego por mi descendencia, mi semilla que queda, ¿verdad? Y la semilla de mi semilla, que son mis nietos y mis nietas, mis hijos y mis hijas que Dios me ha dado. Paz a vosotros en Cristo Jesús. Bendiciones.